Lunes, 10:15 am. Desde que tomó la decisión de volver a ponerse su máscara, Peter había estado muy ocupado durante el fin de semana, deteniendo a todo criminal o asaltante que se topó durante sus patrullas en Old Gotham. Los sorprendía en el acto, los enredaba con su telaraña y luego procedía a llamar a la policía, para que los oficiales vinieran a arrestarlos. Pero, a pesar de todos los delincuentes menores que Peter atrapó, ninguno era perteneciente a la banda de Máscara Negra. Lo cual era algo comprensible. Después de todo, su jefe había sido arrestado y habiendo perdido su principal escondite, sumado a todas sus armas, lo más seguro es que se estaban ocultando hasta haber recuperado algo de fuerza. Pero ahora, su preocupación estaba en el problema que estaba delante de él, o en todo caso, el más próximo. Los exámenes trimestrales de Gotham Academy. Los cuales, se realizarían la próxima semana. Peter era listo, pero no lo sabía todo. Tenía un cuaderno lleno de apuntes de diferentes materias para estudiar en sus tiempos libres, además de que sus libros estaban llenos de marcadores para puntos importantes. Peter caminó por la cafetería de la escuela y tras una rápida búsqueda con la mirada, el chico proveniente de Keynes encontró a sus amigos, los cuales, todos estaban sentados en la misma mesa de la cafetería. Hola Tim, Bárbara, Stephanie. Saludó Peter a sus amigos. Hola Peter. Los tres le regresaron el saludo. Peter se sentó en la silla que parecía reservada para él, y comenzó a comer su almuerzo mientras repasaba su libreta de apuntes. Y mientras Peter repasaba sus notas, la voz de Stephanie llamó su atención. ¿Y bien, Peter? ¿Listo para los exámenes? Preguntaría Stephanie con su típica sonrisa. Peter tragaría el bocado que tenía en su boca, y respondería. Pues, estoy un poco nervioso, llegué a medio trimestre, por lo que tengo que estudiar el doble para ponerme al día. Te entiendo, la verdad es que yo también tengo problemas con algunas de las materias. Diría Stephanie mientras se recargaba sobre su silla. Entonces, y como si tuviera una revelación, Stephanie se animó y dijo. Oigan, ¿qué les parece si formamos un grupo de estudio? Esto hizo que los otros tres chicos dirigieran sus miradas hacia la chica rubia junto a ellos. ¿Un grupo de estudio? ¿Entre nosotros cuatro? Preguntó Bárbara. Sí, así podremos apoyarnos entre nosotros. Además de que así será más divertido estudiar. Diría Stephanie con emoción. No es mala idea. Comentó Peter. El chico de Keynes sabía que sus amigos eran de los mejores estudiantes de la academia, por lo que podría ser beneficioso para todos. Sí, me parece bien. Comentaría Bárbara. Los tres chicos mirarían a Tim, el cual, y como siempre tenía sus ojos pegados a su teléfono mientras bebía de su termo con café. Al notar las miradas sobre él, Tim diría. Ok, me uno. ¡Hurra! Exclamaría Stephanie con emoción. Tras ponerse de acuerdo entre los cuatro, se tomó la decisión de que Stephanie sería la anfitriona de la primera reunión del grupo de estudio, por lo que terminando las clases del día, y tras que cada uno pidiera permiso a sus respectivos padres y tutores, el grupo estaba de camino a la casa de Stephanie. Y luego de unos minutos de viajar en autobús, el grupo llegó al complejo de apartamentos donde vivía Stephanie. Tras dejar sus mochilas en el sofá púrpura de Stephanie, la rubia diría. Bien chicos, acomódense, prepararé algo de comer para todos. Esto haría que sus amigos voltearan a ver a la chica rubia. Yo creía que estudiaríamos primero, antes de comer algo. Diría Bárbara un poco confundida. Vamos Barbie, no podemos estudiar con el estómago vacío. Respondería Stephanie mientras se ponía su delantal de color rosa. Peter se acercaría a la chica rubia y le preguntaría. ¿Puedo ayudarte? Claro Peter, vamos a preparar unos waffles. Y tengo helado en el congelador. Diría Stephanie con una sonrisa. ¿Es una reunión para estudiar, o una pijamada? Se preguntó Bárbara. Luego de comer unos waffles con helado de vainilla, el grupo de estudio conformado por Peter, Stephanie, Tim y Bárbara se pusieron a repasar sus apuntes en conjunto, apoyándose entre los cuatro en las materias que no dominaban del todo. Y al paso de unas horas, Stephanie soltaría el libro que estuvo sosteniendo y repasando por más de media hora, y exclamaría con cansancio. Oh, amigo, esto de estudiar es muy complicado. Supongo que esa es la razón por la cual tus calificaciones han bajado. Respondería Tim mientras miraba a la rubia con una ceja levantada. Oye, exclamaría Stephanie mirando a Tim con un puchero en su rostro.
Mientras Peter y Bárbara reían, un zumbido llamó la atención de Tim, el cual tomó su teléfono que estaba en su bolsillo, y tras una rápida mirada, Tim se puso de pie, tomó sus cosas, y mientras caminaba hacia la puerta del departamento de Stephanie, diría: «Amigos, una disculpa, debo de retirarme». ¿Todo bien? Preguntaría Bárbara con un poco de preocupación. «Oh, sí. Es solo que Alfred necesita ayuda con algunas cosas de la mansión Wayne», respondería Tim rápidamente. «Oye Tim, ¿no se supone que el señor Wayne es súper multimillonario y todo eso?», diría Stephanie con curiosidad. «Sí, ¿a dónde quieres llegar?», preguntó Tim con una ceja levantada. «Bueno, por lo que tengo entendido, y por lo que me has dicho, el señor Alfred es el único mayordomo que trabaja en la mansión Wayne. ¿Eso no es algo extraño? Digo, el señor Wayne podría contratar a un ejército de mayordomos y sirvientes para que trabajen en la mansión cuando quisiera. Pero solo tiene al señor Alfred, y no es que la mansión Wayne sea una propiedad pequeña», expondría Stephanie. Lo dicho por la chica rubia dejó pensando a Bárbara y a Peter, los cuales también se cuestionaron la idea de tener a un solo mayordomo que se encargara de mantener la mansión Wayne. Bueno, la verdad es que nunca le pregunté al señor Wayne sobre eso», diría Tim, intentando desviar el tema. La verdad era que Tim sabía la respuesta a esa pregunta. Alfred había cuidado de Bruce desde que era un niño, y se quedó junto a él tras la muerte de sus padres. Era básicamente un padre para Bruce. Bruce confiaba en Alfred con su vida, e incluso Alfred le había salvado la vida en más de una ocasión cuando trabajaba en solitario, antes de conocer al primer Robin, Rick Grayson. Incluso entonces, Alfred era quien los ayudaba a coserles las heridas luego de una noche difícil, lo que era casi todas las noches. Además, mientras menos personas supieran de que Bruce Wayne era Batman, era mucho mejor. Aunque la mayoría de la Liga de la Justicia lo sabían. Incluso Tim no pudo evitar reírse cuando Superman lo llamaba por su nombre por accidente cuando llevaba su máscara puesta. «Bueno. Ya me tengo que ir, me divertí mucho. Nos vemos mañana», diría Tim mientras salía del departamento de Stephanie. Y luego de unos segundos de silencio dentro del departamento, Stephanie diría: «Oigan, ¿quieren ver una película? ¿Tienes alguna de Alien o de Star Wars?», preguntaría Peter interesado. Bárbara se palmearía la frente con la palma de su mano, y diría con un tono cansado: «Sí, esto se convirtió en una pijamada». Cuando Tim recibió el mensaje de Bruce, solo le tomó un segundo en descifrarlo y descubrir el verdadero significado del mensaje. Bruce y él solían mandarse mensajes cifrados por teléfono en casos en los que no estuvieran juntos, para hablar directamente o en un lugar privado. «Conéctate a la Bat-Red». Era el mensaje de Bruce para Tim. La Bat-Red era la red con servidores privados que Batman y Robin utilizaban para resolver crímenes en Ciudad Gótica y guardar información importante. Esta red estaba conectada a una red de servidores fantasmas que se enlazaban con la baticomputadora que se encontraba en la baticueva y en las computadoras que se encontraban en los escondites repartidos por toda la ciudad. Y el escondite más cercano a su ubicación era el que se encontraba en la vieja estación abandonada del metro subterráneo, a varias calles de distancia. Tim correría hacia un callejón apartado, y tras percatarse de que nadie lo miraba, sacaría su baticinturón que ocultaba en la manga de su abrigo. De este, tomaría una pistola de gancho, la cual dispararía hacia lo alto del edificio más cercano, comenzando a elevarse rápidamente hacia arriba. Al llegar a lo alto del edificio, Tim comenzaría a correr por los tejados de los edificios cercanos. Luego de unos minutos, Tim se detendría, y usando una tubería, bajaría del edificio. Y desde ese lugar Tim solo tuvo que caminar unas cuantas calles hasta llegar a un puente elevado, el cual, debajo de este había una entrada bloqueada del metro subterráneo. Tim se acercaría a una puerta que parecía una entrada de mantenimiento, y de una pequeña cámara colocada en la parte superior de la puerta, se proyectaría una luz azul que recorrería de pies a cabeza a Tim, y luego de unos segundos, una voz robótica diría: «Identificación confirmada». Tras eso, la puerta se abriría, permitiéndole a Tim entrar al escondite. Dentro de este lugar, se encontraban varias cajas apiladas, una mesa de trabajo con componentes electrónicos y claro, una baticomputadora improvisada. No era como la que estaba en la baticueva, pero era funcional para el trabajo de campo. Tim se sentaría enfrente de la baticomputadora y se pondría en contacto con Bruce por bativideollamada a través de la batired. Y casi de inmediato, Bruce contestaría a la llamada de su compañero.
Tim, lamento por haber interrumpido tu sesión de estudio con tus amigos. Diría Bruce, el cual estaba en la baticueva, debajo de la mansión Wayne. Bruce. ¿Qué ocurre? Preguntaría el compañero de Batman. Observa esto. Respondería Bruce, enviándole unos archivos a Tim. Tim revisaría el archivo que le había enviado Bruce en la pantalla de su baticomputadora, quedando sorprendido al ver la información. Dicha información, se trataba de una solicitud de asesinato, la cual estaba acompañada de la recompensa. Tim ya había visto estas solicitudes en el pasado. Un contrato de asesinato. Este tipo de contrato era una evolución del concepto de los anuncios de caza-recompensas del viejo oeste. Aunque en vez de marcar criminales buscados por la ley, estos estaban dirigidos a personas que habían hecho enojar a las personas equivocadas, las cuales tenían el dinero suficiente para ordenar un asesinato para no tener que mancharse las manos ellos mismos. Pero eso no fue lo que sorprendió a Tim. Lo que sorprendió a Tim fue el nombre de la persona que estaba en el contrato de asesinato. Spider-Man. Marcado para asesinar. Recompensa, $10,000. Oh, santas recompensas Batman. Exclamaría Tim sorprendido. Así es. Tal parece que Spider-Man hizo enojar a alguien con mucho dinero. Y creo que ambos sabemos quién solicitó este contrato. Diría Batman. ¿Máscara negra? Tendría sentido. Spider-Man fue quien lo atrapó. Además de que este le causó la fractura por la cual ya no podrá volver a caminar. Pero Bruce, ¿no habíamos encontrado y destruido todas sus cuentas fantasmas cuando lo arrestamos? Tal parece que Roman tenía un as bajo la manga. Le respondería Bruce a su compañero adolescente. Pero lo importante aquí, no es quién es el objetivo, sino qué tipo de contrato es. Aclararía Bruce. ¿A qué te refieres? Preguntaría Tim confundido. El joven compañero de Batman observaría con más atención el contrato de asesinato dirigido a Spider-Man. Entonces Tim entendió a qué se refería su mentor. Contrato abierto. ¿Contrato abierto? Pero Bruce, ¿eso significa que...? Sí, con el contrato abierto, cualquier criminal de poca monta de Gotham querrá cobrar esa recompensa. Y por esa suma de dinero, serán atraídos como moscas a la miel. Terminaría Bruce, confirmando el temor de su compañero. Al escuchar eso, Tim sintió como una gota de sudor frío bajaba por su espalda, dándole escalofríos. Por un momento, Tim se imaginó las calles de Gotham inundadas de criminales queriendo llamar la atención de Spider-Man, poniendo en peligro la vida de civiles, o incluso matándose entre ellos para que no se metan en su camino. Un completo caos. Tras recuperar la compostura, Tim se aclararía la voz, y le preguntaría a su mentor. ¿Qué vamos a hacer? Y como si ya lo hubiera pensado de antemano, Bruce respondería. Lo primero, es informarle al comisionado Gordon de esto. Lo veré esta noche. ¿Y lo segundo? Preguntaría Tim impaciente. Lo segundo que debemos hacer, es encontrar a Spider-Man. Preferiblemente, que seamos los primeros en hacerlo. Diría Bruce. ¿Encontrar a Spider-Man? Pensé que el multimillonario, filántropo, playboy e hijo preferido de Gotham ya tenía suficiente dinero. Bromearía Tim, intentando calmarse la situación. Aparentemente, Bruce entendería la broma, o al menos eso pensó Tim, al ver una leve sonrisa en el rostro de Bruce antes de que se desvaneciera, siendo reemplazada por su típica mirada seria. No, Tim. No quiero encontrarlo primero para cobrar la recompensa. Debemos encontrar primero a Spider-Man para poder ponerlo bajo resguardo. Mientras menos presencia tenga en las calles, la situación podrá estar más controlada. Si los criminales de Gotham logran ubicarlo en un lugar, comenzarán a generar caos con tal de llamar su atención. O pondrían las vidas de civiles en peligro con tal de atraerlo a una trampa. Y ambos sabemos que algunos criminales están más que dispuestos a romper algunos huevos para hacer una tortilla. Declararía Bruce. Vaya forma de decirlo. Pero sí. Tienes razón. Que Spider-Man esté suelto con esa diana en la espalda no solo es peligroso para él, sino para los civiles de Gotham. Reflexionaría Tim. Bien, ahora que sabes lo que está en juego, necesito que busques a Spider-Man. Yo le haré una visita a alguien que puede darnos más información sobre los contratos de asesinato. Quizás así podremos eliminar el problema de raíz, sin tener que encerrar a Spider-Man por su seguridad. Buena suerte, Tim. Diría Bruce, cortando la transmisión tras asignarle su trabajo a su compañero justiciero. Tim, sin perder ningún segundo más, se pondría a trabajar.
Lo primero que hizo, fue investigar las apariciones de Spider-Man en Gotham, y desde ahí, comenzaría su búsqueda. Cualquier aparato electrónico con una cámara que estuviera alrededor de esas ubicaciones en la hora y día de sus apariciones, serían sus ojos en su tarea para encontrar al nuevo vigilante enmascarado de Ciudad Gótica. Solo esperaba poder hacerlo antes de que algún criminal desesperado, decidiera tomar medidas desesperadas, con tal de obtener el dinero de la recompensa. 6:23 p.m. Luego de pasar la tarde con sus amigos en el grupo de estudio, donde hicieron todo menos estudiar, ya que pasaron más tiempo comiendo waffles con helado y viendo una película, llegó la hora en la que Peter tuvo que despedirse de sus amigas. Ya que ya casi eran las 7 de la noche, y como a esa hora acababa el turno de su tía May en Wayne Home, Peter debía regresar a casa antes que ella para recibirla. Peter se despidió de sus amigas y tomó rumbo a su casa. Un adolescente normal tomaría el metro y el autobús para llegar a su casa. Pero Peter no era un adolescente normal. Peter se adentró a un callejón, se puso su máscara, se quitó el abrigo de Gotham Academy y comenzó a balancearse entre los grandes edificios de Gotham. Debido a que las calles de Old Gotham no contaban con edificios tan altos, Peter aprovechaba cada que podía para columpiarse entre los altos edificios de Gotham Midtown. La sensación del viento chocando contra su cuerpo y la velocidad a la que se columpiaba, le encantaba. La sensación de libertad le permitía ignorar todos sus problemas, al menos por unos minutos. Para Peter, esto era lo mejor de ser Spider-Man. Pero los problemas regresarían a él cuando Peter escucharía una alarma de seguridad no muy lejos de su ubicación. Bueno, tengo tiempo. Seamos el amigable vecino. Se diría a sí mismo Spider-Man mientras se balanceaba hacia los problemas. Luego de unos minutos, Peter llegaría al lugar de donde provenía la alarma que había dejado de sonar hace unos segundos antes de que el enmascarado llegara. Había un grupo de sujetos enmascarados con pasamontañas, los cuales estaban robando lo que parecía ser una panadería. La caja fuerte está detrás del cuadro, y no rompan nada. Esta tienda es de mi abuela, diría uno de los ladrones. Oh, vaya, seguro que eres el consentido de la abuela, ¿verdad? Se escucharía una voz, la cual pondría en alerta a los criminales. Los ladrones mirarían a lo alto de un poste de luz, y ahí, colgado de cabeza como si fuera un murciélago, estaba un enmascarado de rojo. ¡Oh cielos, es Spider-Boy!, exclamaría uno de los ladrones. Oye, es Spider-Man. No Spider-Boy, le reclamaría Peter al criminal. Spider-Man se balancearía en el poste de luz y caería en el suelo como si fuera un gato, con sus palmas y pies pegados al suelo. Cuidado chicos, ese tipo está loco. Dejo a Máscara Negra en silla de ruedas, diría uno de los ladrones. Yo escuché que le arrojó un auto encima. No tonto, le arrojó un refrigerador. Yo escuché que lo lanzó de un auto en movimiento. Comenzarían a discutir los ladrones. Oigan, chicos, creo que nos estamos alejando del tema. ¿Qué les parece si los enredo de una vez? Tengo un poco de prisa, interrumpiría Spider-Man a los criminales. Pero para la sorpresa de los enmascarados reunidos afuera de la panadería de la abuela, un objeto metálico se incrustaría en el suelo, poniendo en alerta a todos. Todos centrarían su mirada hacia ese objeto metálico en el suelo, dándose cuenta de que aquel objeto era una placa metálica de color negra, con la forma o silueta de un murciélago. Los primeros en reaccionar fueron los ladrones enmascarados, los cuales reconocerían ese objeto al instante. Es Batman, gritaría uno de los ladrones. Inmediatamente, todos los enmascarados en el lugar comenzarían a buscar a Batman con la mirada. Pero debido a que ya comenzaba a anochecer, las sombras y la oscuridad le proporcionaban al enmascarado de Gotham varios lugares en los que podía esconderse a plena vista. Podía estar oculto en el callejón junto a la panadería, encima de ellos, o incluso detrás de un auto. El saber que estaba ahí, observándolos, pero sin poder verlo, le generaba un temor y ansiedad a los ladrones enmascarados. En cambio, Peter estaba muy nervioso. Esto debido a que su sentido arácnido estaba activado, reconociendo a Batman como una amenaza potencial, pero esta vez, y para su consternación, no lograba detectar de dónde provenía el peligro. Es como si Batman estuviera en todas partes en todo momento. Esto generaría pánico y temor en los criminales, los cuales se pondrían a la defensiva, subiendo los puños, listos para pelear con el enmascarado de Gotham. Pero lo que ellos no sabían, es que no habría una pelea.
De pronto, uno de los ladrones enmascarados caería al suelo, golpeando el suelo con un ruido sordo. Esto debido a que un cable había envuelto sus pies, haciéndolo perder el equilibrio. E inmediatamente, este sería levantado del suelo, quedando colgando de cabeza. Todos mirarían hacia arriba, viendo como una figura envuelta en oscuridad caía sobre ellos. Este era Batman. Sin dejar que los criminales enmascarados pudieran reaccionar, Batman dispararía su pistola de gancho hacia uno de los ladrones. La garra se cerraría sobre la camisa del ladrón, a lo que Batman lo atraería hacia él usando toda su fuerza. Parecía que el ladrón volaba directamente hacia el brazo extendido del enmascarado. El ladrón chocaría contra el bíceps de Batman con tanta fuerza, que el ladrón giraría sobre sí mismo unas cuantas veces antes de caer al suelo inconsciente. Continuando con su asalto, Batman lanzaría un batarang al rostro del último ladrón, golpeándolo en la cara, dejándolo aturdido el tiempo suficiente para que Batman se acercara a él y con un puñetazo que conectó con su quijada, y que muy seguramente le tumbó unos dientes, este caería al suelo noqueado. En cuestión de segundos, Batman había acabado con los 3 ladrones, rozando todo lo posible el término de fuerza no letal, lo que probablemente causó más de una lesión que necesitaría atención médica y dental. Ya con los ladrones sometidos, Batman clavaría su mirada sobre Spider-Man, lo que dejaría a Peter completamente inmóvil. Como si sus ojos blancos que brillaban en la oscuridad tuvieran ese poder. Y con su voz gruesa y amenazante, diría: Spider-Man, tú vendrás conmigo. En el segundo en el que su cerebro procesó esas palabras, Peter solo pudo pensar en una cosa: correr. Y eso hizo. Y en cuestión de segundos, Peter ya había recorrido 4 calles antes de que Batman pudiera reaccionar. Peter no sabía por qué estaba corriendo. Sabía que Batman era un héroe, o en el mejor de los casos, un vigilante reconocido y apoyado en la ciudad de Gotham, pero simplemente dejó que sus instintos lo guiaran. Su sentido arácnido no dejaba de zumbar en su cabeza, y este no se detuvo cuando tuvo a Batman frente a él, sino que aumentó su intensidad. Era como si estuviera a punto de recibir un golpe en todo momento cuando estaba en presencia de Batman. Simplemente le aterraba la idea de estar frente a Batman, y ahora que estaba huyendo de él, su situación había empeorado. Ya que, al girar su cabeza hacia atrás, pudo ver como un vehículo negro bastante llamativo se acercaba a él a gran velocidad. Era el Batimóvil. Y lo estaba persiguiendo. ¡Oh, cáspita!, exclamaría Peter, comenzando a presionar más sus músculos para correr aún más rápido. Fue después de correr por algunas calles más que Peter recordó que tenía sus lanzatelarañas. Se sentía como un idiota por haberse olvidado de ellos. Sin perder un segundo más, Peter, ayudándose del impulso de la carrera, daría un gran salto, elevándose por encima de los postes de luz y dispararía una red de su telaraña, comenzando a balancearse entre los edificios del distrito este de Gotham Midtown. Tras tomar distancia, Peter voltearía una vez más la mirada, solo para ver cómo el Batimóvil continuaba persiguiéndolo a nivel de suelo, y así fue como empezó una persecución que duró varios minutos. El Batimóvil viajaba a una velocidad demencial, logrando dar vueltas perfectas y derrapes precisos en las esquinas de las calles de Gotham, manteniéndose siempre detrás de él, que Peter comenzó a pensar que ese auto se manejaba solo. Ok Toretto, fue divertido, pero debo regresar a casa antes de que May regrese, y no creo que ella vea con buenos ojos que lleve a casa a desconocidos que manejan de manera irresponsable. Pensaría Peter mientras comenzaba a correr por una de las paredes de un edificio en línea recta, sin ser afectado por las reglas de la física, y tal cual como si estuviera corriendo por la calle. Esto con la intención de romper la línea de visión entre él y Batman, el cual lo seguía persiguiendo a bordo del Batimóvil. Una vez habiendo llegado a lo alto del edificio, Peter pensó que Batman seguiría adelante, creyendo que Spider-Man había logrado adelantarlo unas calles, por lo que aumentaría la velocidad y seguiría su persecución a nivel de suelo mientras él se escabullía e iba en la dirección contraria. Pero grande fue su sorpresa cuando vio como el Batimóvil se detuvo de golpe, y del asiento del conductor saldría disparado Batman como si fuera una bala humana. Justo en su dirección. «Oh, por favor», exclamaría Peter con molestia y asombro mientras veía a Batman acercarse cada vez más a él.
Y justo cuando el impulso ascendente que le brindó el batimóvil comenzó a disminuir, Batman dispararía su batigancho sobre la cornisa del tejado en el que estaba Spider-Man, y con el impulso del cable al contraerse, se elevaría por encima del enmascarado de rojo, y usando su capa para disminuir la velocidad a la que iba, lograría controlar su caída, aterrizando de rodillas en el tejado del edificio a unos metros de Spider-Man. Ok, eso estuvo genial. Pensaría Peter sorprendido por la maniobra que acababa de presenciar. Batman se mantendría de espaldas a Spider-Man por unos segundos, para después ponerse de pie, a la vez que se daba media vuelta. Y cuando estuvo frente a frente con el enmascarado de rojo, siendo separados por unos metros de distancia, este diría con su voz grave y amenazante: «Tú vendrás conmigo». Peter estaba bastante estresado. Su intento de escapar de Batman había sido inútil, y por lo que acababa de ver, el enmascarado de Gotham no se rendiría fácilmente. No se detendría hasta que Spider-Man fuera con él, ya sea por las buenas, o por las malas. Lo último que quería Peter era preocupar a su tía, por llegar tarde a casa. Por lo que no tendría otra opción, tendría que inmovilizarlo para poder regresar a su hogar, de lo contrario, pasaría el resto de la noche intentando escapar de Batman. Peter revisaría sus lanzadores de telaraña, notando que aún le quedaba suficiente fluido en los cartuchos como para poder inmovilizar a Batman, y aún tenía un par de cartuchos llenos en su cinturón, así que no tendría que preocuparse por quedarse sin fluido mientras escapaba del lugar. Spider-Man y Batman chocarían miradas por varios segundos, a la espera de que alguno de ellos realizara el primer movimiento. En cuestión de fuerza, Peter tenía la ventaja. Ya había visto a Batman en acción, por lo que dejar que se acercara no era una opción, ya que podría noquearlo con uno o dos golpes bien conectados. Y teniendo en cuenta que su sentido arácnido, el cual le avisaba del peligro, estaba como loco frente a Batman, no podría depender de este para esquivar sus golpes. Por lo que tendría que mantener su distancia. En cambio, Batman había estado observando a Spider-Man durante su persecución, por lo que había notado que el enmascarado de rojo era un metahumano, capaz de lograr proezas físicas y de resistencia. Por lo que tendría que someterlo lo más rápido posible. Contaba con experiencia en pelear contra enemigos más fuertes que él, pero siempre logró derrotarlos al no dejar que pudieran pensar en una estrategia, abrumándolos con un combate cercano. Esta situación le hizo recordar a Peter esas películas de vaqueros que su tío Ben siempre miraba los domingos por la mañana. Ambos pistoleros se mantenían completamente quietos, esperando el momento correcto para desenfundar sus armas. Pero en este caso, Spider-Man tenía sus lanzatelarañas y Batman tenía su baticinturón, por lo que en términos prácticos, Peter tenía la ventaja de desenfunde. Y como si hubieran escuchado el sonido de una campana como en las películas de vaqueros, ambos realizaron su movimiento. Batman llevaría rápidamente su mano derecha a su baticinturón, con la intención de sacar un batarang. Pero los reflejos sobrehumanos de Peter le permitieron actuar más rápido. Con un disparo de telaraña, Spider-Man dejaría pegada la mano de Batman a su costado derecho, incapacitando su mano derecha. Batman no le tomó mucho tiempo darse cuenta que no valía la pena intentar liberar su mano derecha, debido a que si intentaba tomar una de sus herramientas del lado izquierdo de su cinturón, Spider-Man podría dejar su mano izquierda pegada a su costado, lo que lo dejaría con ambas manos incapacitadas. Por lo que decidió pasar al combate directo. Batman comenzaría a correr directamente hacia Spider-Man, esquivando las bolas de telaraña que este le disparaba. Spider-Man se sorprendería al ver los reflejos de Batman, es como si él tuviera su propio sexto sentido, o que era capaz de ver la trayectoria de sus disparos de telaraña. Cualquiera que fuese el caso, Peter tendría que cambiar de estrategia, ya que Batman ya estaba sobre él. Batman intentaría conectarle un puñetazo con su mano libre, pero al mero estilo de Matrix, Peter echaría hacia atrás su torso, logrando esquivar el golpe del murciélago por tan solo unos milímetros. Esto era posible porque sus pies, al igual que sus manos, tenían la capacidad de adherirse a las paredes, evitando de esa manera que cayera de espaldas. Pero esto no detendría a Batman, el cual lanzaría una patada lateral, pero de igual manera, Peter lograría esquivar la patada de Batman, al inclinarse hacia adelante, en 75 grados. Peter tuvo que contener las ganas de gritar tal cual lo haría el rey del pop. Aprovechando su posición, Peter apoyaría ambas manos en el suelo, y lanzaría una patada al costado de Batman, con la suficiente fuerza como para hacerlo retroceder algunos metros hacia atrás.
Batman recuperaría su balance, y al haber obtenido distancia, el Caballero de la Noche aprovecharía la oportunidad para recurrir a su cinturón de herramientas, tomando unas bombas de destello, las cuales se las arrojaría al enmascarado de rojo. Las bombas estallarían, generando un flash de luz que dejó aturdido a Peter el tiempo suficiente como para que Batman lograra liberar su mano derecha, usando un batarán como cuchillo para cortar la telaraña que mantenía inmovilizada su mano diestra. Batman se abalanzaría hacia Spider-Man, lanzándole una serie de golpes, los cuales, y para su sorpresa, Spider-Man lograría esquivarlos todos, sin siquiera verlos, ya que Spider-Man aún seguía tallándose los ojos debido al flash de luz. Esto dejaría sorprendido al Caballero de la Noche, el cual, le parecía imposible que el enmascarado de rojo lograra esquivar cada uno de sus golpes sin siquiera verlos. Pero más que esquivarlos de manera voluntaria, parecía que estuviera experimentando espasmos en su cuerpo, moviéndose de manera violenta, con tal de evitar los golpes. Spider-Man se recuperaría del flash de luz, y al darse cuenta de que tenía a Batman delante de él, Peter reaccionaría rápidamente, disparándole telaraña en la cara, cubriéndole los ojos, evitando que pudiera ver. Ahora que la situación se había revertido, siendo ahora Batman el que no podía ver nada, Spider-Man aprovecharía la oportunidad de que Batman estaba más concentrado en quitarse la telaraña de la cara, para dar una patada de barrido a los pies del enmascarado de negro. La cual hizo perder el equilibrio al Caballero de la Noche, cayendo este de espalda al suelo. Con rápidos disparos de sus lanzatelarañas, Peter pegaría el pecho y los brazos de Batman al suelo, dejándolo completamente inmovilizado, sobre el techo del edificio en el que se encontraban peleando. Luego de que la adrenalina del momento pasara, Peter se daría cuenta de lo que acababa de hacer. «Oh Dios, le gané a Batman», pensaría Peter, aún sin poder creer lo que había hecho. Pero al ver cómo Batman estaba forcejeando en el suelo, intentando liberarse de la telaraña que lo mantenía pegado al suelo, Peter diría: señor Batman, cálmese, la telaraña se desintegrará como en 1 o 2 horas. Pero al ver cómo algunas hebras de la telaraña comenzaban a romperse, debido a la gran fuerza que estaba empleando el murciélago con tal de liberarse, Peter, un poco nervioso, diría: bueno, ya tengo que irme, señor Batman. Creo que deje los frijoles en la estufa. Adiós. Y con esto dicho, Spider-Man correría hacia el borde del edificio donde había dejado pegado a Batman, dejándose caer por algunos metros hacia abajo, solo para después disparar una línea de telaraña, comenzando a balancearse entre los edificios de la ciudad de Gotham, perdiéndose a la distancia. Luego de unos segundos de intentar liberarse de la telaraña que lo mantenía pegado al suelo, Batman dejaría de esforzarse, ya que ya había aceptado el hecho de que Spider-Man se había ido, y no podría alcanzarlo. Bruce dejaría escapar un suspiro de molestia mezclado con cansancio, y luego diría: «Alfred, ¿me escuchas?» «Siempre, señor», respondería una voz con acento inglés a través de su comunicador. «Necesito que le envíes mis coordenadas a Robin, necesito ayuda para liberarme», le pediría Batman a su mayordomo. «Muy bien, amo Bruce, no se despegue de donde está», respondería el mayordomo con su típico tono serio. «Muy gracioso, Alfred», diría Bruce con un tono molesto.